Cordial saludo internautas, trayéndole un nuevo video para el canal. En esta ocasión, control de descongelamiento o timer para nevera no frost. ¿Qué es un control de descongelamiento o timer? Es un elemento eléctrico mecánico que interiormente tiene dos contactos, uno abierto y uno cerrado, que se abre a un tiempo determinado y el otro se cierra a un tiempo determinado. Maneja un voltaje alterno de 110 voltios alternos o 220 voltios alternos dependiendo del país donde nos encontremos. Estos controles son utilizados en las neveras no frost convencionales, ya que hoy en día pues están las tipo inverter que vienen ya con electrónicas, entonces suprimieron este control, pero aún hoy en día siguen siendo utilizados. Estos controles tienen un tiempo de apertura del contacto y de cierre del contacto. Él maneja, como he dicho, maneja dos contactos, uno abierto y uno cerrado. El cerrado nos va a activar el motor, mantener inerciado el motor durante un tiempo de 4, 6, 8, 10 horas, dependiendo del control que tengamos, o timer, que es una palabra, es tiempo. Y el contacto de descongelamiento, cuando él se activa, se apaga el compresor, se activa la resistencia de descongelamiento interna en nuestra nevera. No la vemos, pero ella se encuentra internamente en un habitáculo al fondo de nuestra nevera, en una especie de radiador, o también llamado evaporador o intercambiador de calor. Entonces, esa resistencia tiene una corriente, lo mismo que el compresor. Estos controles están diseñados para tipo compresor rotativo, tipo compresor reciprocante, qué pena, reciprocante. Rotativo no, es reciprocante, ya que las neveras convencionales utilizan ese tipo de compresor. Esos compresores vienen en una capacidad determinada de fraccionada de un caballo de fuerza. Este control que tenemos acá nos da unas especificaciones de qué capacidad podemos manejar este compresor reciprocante. Acá dice que entre el contacto 3 y 4 podemos manejar el compresor de 1/3 de caballo. Eso es lo máximo que podemos manejar. Si colocamos un compresor de una nevera mucho más grande o un refrigerador, va a dañarnos los contactos de nuestro control. Y el contacto para la resistencia de descongelación es máximo que consuma 10 amperios a 125 voltios alternos. 10 amperios. Recordemos que la corriente es la encargada de circular por los conductores, por los contactos, hacia el elemento que nosotros necesitamos energizar, y es el que consume los aparatos eléctricos, corriente. Es una relación entre voltaje y corriente, pero la corriente es la que consumen nuestros equipos eléctricos o electrónicos. Entonces, recordemos, 10 amperios es la corriente máxima. Si sobrepasamos esa corriente, se nos va a dañar el contacto en nuestro control. Ahora bien, el control, como he dicho, es eléctrico mecánico. Eléctrico porque tiene una bobina interna que induce un rotorcito con un piñón, o sea, una especie de motorcito interno
con una secuencia de piñones que nos van a dar el tiempo en secuencia de un piñón mucho mayor, mucho más grande. De acuerdo a ese piñón y el tiempo que se tarda en dar toda una vuelta entera, podemos calcular la apertura y cierre de los contactos internos de nuestro control. Este control suele dañarse mucho en la nevera, ya que pues obviamente maneja por corriente en aperturas y cierres como un interruptor comprendiendo un bombillo, pero como lo que estamos conectando es un motor o una resistencia, los consumos en corriente son altos y cuando se energizan se quema el contacto internamente por prende y apaga en su tiempo. Y como las neveras es un elemento que se mantiene conectado las 24 horas, este aparatico funciona a las 24 horas y llegará el momento en que se nos va a dañar un contacto, sea el de resistencia o sea el de compresor. Entonces cuando el compresor no enciende, pues nuestra nevera no enfría, y cuando la resistencia no descongela, vamos a tener ese congelamiento extremo nuestro evaporador, y por ende en la parte de refrigeración no va a haber frío, no va a haber refrigeración, porque la circulación del aire no va a ser ideal. Entonces yo voy a mostrar cómo se conecta y las pruebas que le podemos hacer. ¿Qué necesitamos hacer para hacer pruebas? Un multímetro digital. También podemos utilizar en su defecto un probador de fase, pero el probador de fase es para, en el momento que está energizado, hacerle pruebas en los contactos. Eso es todo lo que podemos hacer, pero la mejor prueba es con el multímetro. Vienen de diferentes diseños según el fabricante, miramos esto, pero vienen con los contactos, son iguales. En este caso, aquí nos dicen las especificaciones, acá nos dice el primer contacto 1432. El primer contacto sería para la línea neutro o una fase. Este control es para 120 voltios alternos. Pueden haber de 220 alternos también, pero en este caso son 120 voltios alternos. Entonces aquí vamos a conectar el neutro y la fase la vamos a conectar en el 3. Acá dice que 3 y 2, 10 amperios. 3 y 2, sería este de acá, el 2. 10 amperios que conectaríamos la resistencia en nuestro refrigerador. Y el 3 y el 4 conectaríamos el compresor, la línea del compresor. Este sería nuestro switch. Debemos tener en cuenta el tiempo de apertura de nuestros contactos. Este control maneja 6 horas el cierre de del contacto del compresor, y cuando se desactiva y se activa el de la resistencia, demora 25 minutos. Siempre va a ser cíclico. 6 horas, 25 minutos, vuelve y 6 horas, 25 minutos, constante. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Esa es la función de este control. Para este también tenemos lo mismo. Acá dice 1, 3 y 2. Y el 1 sería este de acá arriba, neutro. 4, compresor. 3, fase. Y 2, resistencia. Acá estos timers tienen una pequeña perilla, que es la que va girando poco a poco para activar nuestros contactos. Esta perilla la podemos mover manualmente para ensayar nuestro control. ¿Cómo la movemos? Hacia las manecillas del reloj. Ahí suena, cuando hace un clic, está haciendo el cambio de contactos. Está cerrando y abriendo un contacto. Giramos, 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 giramos
ahí sonó un clic, ahí se activó el contacto, volvemos a hacer, se activa el otro contacto, volvemos a girar. Entonces vamos a hacer la prueba con nuestro multímetro. Aquí antes de les voy a mostrar una gráfica de cómo sean los contactos internos de nuestro control. El 1 dijimos que era la fase, aquí está la bobina conectada con la 3, que es la fase, neutro y fase 110, acá entre el 1 y el 3 conectamos 110 voltios, energizamos nuestro control y esa empieza a contar. El 4 y el 3 se mantienen activados por 6 horas, dependiendo de nuestro control. Cuando pasan las 6 horas, se abre y se cierra el 3 y el 2 por 25 minutos. Esa es básicamente la función interna de nuestro control de descongelamiento o timer. Vamos a hacer la prueba de conexiones. Multímetro digital económico, que lo podemos conseguir en cualquier ferretería, muy económico. En la escala de diodo o pito, continuidad, vamos a unirlas de esa pita, ahí se encuentra totalmente en continuidad, cero resistencia, abrimos. Ahora vamos a medir los 3 contactos que dijimos, entre el 3 y el 2 no pita, entre el 3 y el 4 pita. Ahí está el contacto que está acá, aquí está el contacto 4 y 3, está pitando. Ahora movemos nuestro eje y ahí sonó, medimos entre 3 y 2 y está pitando, ya cambió. Ahí hizo el paso, o sea que este control se encuentra bueno. Podemos hacer la misma prueba con este, es lo mismo. Entre 3 y 4 no pita, 3 y 2 sí pita. Si giramos, ahí se activa. Si seguimos girando, sigue activado. No hay problema. Para medir la bobina de nuestro control, debemos de colocarlo ya en la escala de resistencia. En la escala de 20.000 ohmios, 20.000 ohmios o 20K, kilo ohmios, resistencia. Entonces entre 1 y 3 nos da una resistencia de 10.43 kilo ohmios, o sea 10.400 ohmios. Bueno, hacemos lo mismo con este control. Este mide 5.800 ohmios. Son diferentes fabricación, ¿ya? Ahí le podemos haber hecho la prueba a estos controles, se encuentran en perfecto estado. Por acá tengo uno, por acá traje uno que se le quité a una nevera que no está haciendo las funciones correctamente. Vamos a probarlo. Primero probamos la bobina de nuestro control. No nos mide, subámoslo más, no está midiendo. ¿Qué quiere decir? Que la bobina está abierta internamente o el contacto. Algo pasó entre la bobina. Este control no está funcionando. Lo comparamos con el otro. Ahí está. 10.42 kilo ohmios. Lo miramos con este. No da nada. Ahora miramos los contactos. Los 3 contactos de pito. Ya podemos decir que este control está malo. Miramos los contactos. Entre 3 y 4 sí da. Entre 3 y 2 no va a dar. Movemos la perilla. Y empezamos a girarla. Sonó. No se activa el contacto. Entre 3 y 2 nada. Y entre 3 y 4 nada. Volvemos a girarlo. Sonó.
Se activa, tampoco dio. Él internamente sus contactos están quemados. Así podemos saber si este control está bueno o está mal. Cualquier inquietud, duda, pregunta en la casilla de comentarios. Nos vemos en un próximo video.